Ahí está, grabar. Bueno, a ver, lo que se perdió es la introducción a esta parte, ¿no es cierto? Que sigue la cuestión de los subsidios también. No estuvo muy bien el olvidarse de la clase, pero bueno. Eh, Mira, pensémoslo de la siguiente manera. Vamos a utilizar, ¿no es cierto?, una cuestión que se conoce como la matriz de pagos, ¿no es cierto?, de un juego. ¿Ok? Pensemos, ¿no es cierto?, que si yo que tenemos ahí una... eh, vamos a dividir esta cosa, ¿no es cierto?, en unas cosillas, en unos cuadrantes. ¿Les tincan? El juego consiste en lo siguiente, ¿ok? Vamos a decir, mira, supongamos, ¿no es cierto?, que tenemos dos personas. Eh, digamos, acá arriba, ¿no es cierto?, tenemos al señor, aquí tenemos a Billy the Kid, ¿tinca? Billy el niño, ¿ok? Y acá tenemos a Babyface, ¿ok? Dos famosos delincuentes norteamericanos, ¿ok? Supongamos que la policía pilló a Billy the Kid y a Babyface. No tiene nada que ver con la época a propósito, ¿eh? eh Billy the Kid desde el siglo XIX, Babyface desde los años 20. Pero me perdonarán la licencia, ¿no es cierto? Ya. Ambos tipos, ¿no es cierto?, tienen dos posibilidades, ¿no es cierto? Si están prisioneros, ¿no es cierto?, si los pacos los pillaron, ¿no es cierto?, pueden elegir entre confesar, ¿ok?, o, o no confesar un delito. Babyface tiene las mismas opciones, confesar o no confesar. ¿Ok? ¿A dónde se fue la...? Ahí está, ¿ok? Está claro, ¿no es cierto? Vamos a dibujar, ¿no es cierto?, unas diagonales acá, ¿ok? Vamos a decir, mira, y vamos a ponerlos en cada caso, ¿no es cierto? Ahí, ahí. Cuando la chunto con estas cosas, ¿no es cierto?, me quedan re bonitos los monos, pero habitualmente no quedan muy bonitos. Ya, bien. Supongamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que, por ejemplo, que si ambos, qué sé yo, si, a ver, supongamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que si ambos dos tipos, ¿no es cierto?, confiesan, ¿no es cierto?, les va a llegar una sanción menor. O sea, pensemos, por ejemplo, qué sé yo, que a cada uno de ellos, ¿no es cierto?, le dan 3 años de prisión, ¿ok? Menos 3, ¿ok? Si los dos confiesan. Esto porque la confesión no tiene mucho valor, ¿no es cierto? Ya que los dos confesaron, ¿no es cierto? Eso, ¿ok? Supongamos ahora, ¿no es cierto?, que eh, me quedo como feos esos monitos. Pero bueno. Ya está. Supongamos, ¿no es cierto?, que Babyface confiesa, ¿no es cierto?, y Billy the Kid no lo hace. ¿Ok? En este caso, ¿no es cierto?, Babyface va a tener una reducción de pena. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, va a quedar en -1. ¿Ok? Pero este otro nene, ¿no es cierto?, se va a ir con un -5, porque no confesó. ¿Ok? ¿Sí? ¿Les tinca esa? Y bueno, y acá el resultado es simétrico. ¿Ok? Acá vamos a tener -5, y aquí vamos a tener -1. ¿Ok? De nuevo, se lee, ¿no es cierto?, como que Babyface no confesó, Billy the Kid sí confesó. ¿Ok? Y ahora, ¿no es cierto?, digamos ¿cómo se llama? Que si ninguno de los dos confiesa, ¿ok? Si ninguno de los dos confiesa, ¿no es cierto?, entonces ahora aquí podrían ser sancionados por un delito menor, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto? Los van a sancionar, ¿no es cierto?, con -2 y -2, por ejemplo. ¿Estamos, Sancho? Esa es la estructura de pago que se conoce, ¿no es cierto?, de un juego, de un dilema del prisionero. ¿Ok? ¿Qué es lo que te ocurre acá? Fíjate, ¿no es cierto?, qué es lo que le conviene, ¿no es cierto?, a Babyface. ¿Cómo se lee aquí?
Babyface, ¿no es cierto? Lo que tiene, ¿no es cierto? Es que si confiesa, ¿no es cierto? Él no sabe lo que va a hacer Billy the Kid, ¿ok? Resulta, ¿no es cierto?, que si él confiesa, ¿no es cierto?, eh, y el otro confiesa, tiene una sanción de -3, ¿ok? Si yo confieso y el otro no confiesa, ¿no es cierto?, yo tengo una sanción de -1, ¿no es cierto?, pero él tiene una sanción de -5, ¿ok? Ya, ok, aquí, ¿no es cierto? Esta es mi mejor opción, ¿ok? Esta es mi mejor opción. ¿Y qué pasa si no confieso? Bueno, resulta, ¿no es cierto?, que yo tengo una sanción de -5 si este otro animal confiesa. ¿Se dan cuenta? Y tengo una sanción de -2 si es que él no confiesa tampoco. ¿Qué es lo que me conviene? Bueno, de coco, ¿no es cierto?, me conviene confesar. Porque haga lo que haga el otro, ¿no es cierto?, va a tener un resultado mejor. O sea, si mi opción es confesar o no confesar, ¿no es cierto?, y el otro confiesa, me habría convenido haber confesado. Los dos van a tener sanciones muy altas, ¿no es cierto? Listo. Si yo, ¿no es cierto?, tengo que elegir entre confesar y no confesar, ¿no es cierto?, pero el otro no confiesa, también me conviene confesar, colaborar con la policía. Porque si el otro no confiesa, sanción de -2, y yo tengo sanción de -1, en el caso de que yo confiese. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, a Babyface, ¿no es cierto?, le conviene, a todo evento, ¿no es cierto?, confesar. Haga lo que haga Billy the Kid, ¿no es cierto?, a Babyface le conviene confesar. El juego es simétrico, ¿ok? Por lo tanto, uno podría decir, ¿no es cierto?, que Billy the Kid, ¿no es cierto?, va a hacer exactamente lo mismo, pero además sabe otra cosa. Si él conoce esta matriz de pago, sabe que Babyface va a confesar. Por lo tanto, a él lo que le conviene, ¿no es cierto?, es ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con sus propios pagos, ¿no es cierto?, si es que el otro animal confiesa. Y está clarito, tengo que elegir entre -3 o -5. Me conviene confesar. Esto que está acá, chanchitos, es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como esto que está acá, ¿no? Lo voy a dibujar con una pelotita. Miren qué bonito. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es lo que conocemos como un equilibrio. Esto es un equilibrio en H. ¿Ok? Y revela, ¿no es cierto?, lo que les estaba diciendo recién hace un rato atrás, ¿no es cierto? O sea, aquí, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, probablemente lo más óptimo para los dos, ¿no es cierto?, sería que los dos confesaran. O sea, que ninguno de los dos confesara. Lo más óptimo para los dos reciben una sanción menor, digamos. ¿Se dan cuenta? Una sanción menor, ¿no es cierto? Si ustedes suman los años, ¿no es cierto?, qué sé yo, de cárcel, ¿no es cierto?, para los dos, lo quedan los dos, ¿no es cierto?, qué sé yo, con 4 años de cárcel sumados. En este caso quedan con 6, en este otro caso quedan con 6, y este otro también. Les convendría ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, y no confesar ninguno de los dos. ¿Ok? Pero el juego hace que los dos confiesen. Si se dan cuenta, ¿no es cierto?, el resultado de equilibrio, ¿no es cierto?, no es un resultado óptimo, es de equilibrio. Ustedes se preguntarán a esta altura del partido si es que hay alguien ahí, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y por qué ocurre esto? Fíjese que la clave de esta historia, ¿no es cierto?, está en que no se pueden comunicar Billy the Kid con Babyface, porque ellos no se pueden poner de acuerdo, o no pueden estar seguros de cumplir el acuerdo al menos. Son dos delincuentes, ¿no es cierto? Que si yo, supongamos que le decimos, mire ya, ok, conversen antes, ¿no es cierto?, antes de que los interroguemos. ¿Ok? Babyface podría decir, mire, ya, no confesemos ninguno de los dos. Y si después confiesa Billy the Kid, fíjate lo que pasa. Fíjate, ¿no es cierto?, que si ellos estuvieran de acuerdo en no confesar, ¿no es cierto?, y Babyface cumple con no confesar, ¿no es cierto?, a Billy the Kid le conviene engañarlo. Le conviene confesar. Dicho de otra manera, es inescapable. Es completamente inescapable este jueguito. ¿Ok? Bueno, esta cuestión, ¿no es cierto?, en la literatura ustedes lo van a encontrar como el dilema del prisionero. Dilema del prisionero. Y es la base, y es uno de los elementos fundacionales, ¿no es cierto?, de la teoría de los juegos.
Eh, mm, y bueno, ¿no es cierto? Y es la base, y esto, ¿no es cierto? Eh, es la base de sustentación hoy día, ¿no es cierto? Incluso de muchas políticas económicas, ¿ok? O sea, este ejemplo, ¿no es cierto? Está hecho de está construido de esta manera, ¿no es cierto? Para que se entienda simplemente, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, qué sé yo, si ustedes quieren, no sé, si ustedes están negociando con una central de trabajadores, si ustedes son el Ministerio de Hacienda, por este algo, ¿no es cierto? Y a ustedes les interesa, ¿no es cierto?, qué sé yo, combatir el desempleo, ¿no es cierto?, qué sé yo, bajar la inflación y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Tenemos este mismo juego, el mismo juego. O sea, uno podría llegar a un acuerdo de un alza del salario mínimo muy pequeño, ¿no es cierto?, que disminuya el desempleo, por ejemplo, y que no colabore a la inflación. Bueno, el gobierno podría aumentar la cantidad de dinero, ¿no es cierto?, subir los precios para aumentar la actividad económica. Y con eso no, te defraudas, engañas a a los sindicatos. ¿Okay? Sí, que si tú negocias un tratado de libre comercio, ¿no es cierto?, en el cual tú te comprometes a que los productos que se comercian, ¿no es cierto?, sean productos sustentables ambientalmente, ¿no es cierto?, y lo deja a los mercados internos, ¿no es cierto?, está claro, ¿no es cierto?, que el que produzca más barato te va a tener ventaja. Y como el hecho, ¿no es cierto?, que los productos sean sustentables ambientalmente o no, no es verificable, no es observable, de nuevo, conviene engañar. ¿Siempre conviene engañar? No vamos a hacer ningún comentario sexista por ahora, pero lo interesante de este punto, ¿no es cierto?, es que esto lleva, ¿no es cierto?, a una visión un poco distinta, ¿no es cierto?, del problema del problema de las conductas públicas, las conductas sociales, ¿no es cierto? Es decir, aquí aparece, ¿no es cierto?, una variante, si se quiere, ¿no es cierto?, del problema de negociación. No son solamente la cuestión de los derechos de propiedad bien establecidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? También tiene que ver, ¿no es cierto?, cuestiones como la verificabilidad, como la capacidad de llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, como la confianza entre las personas. ¿Ok? Esto que está acá, ¿no es cierto?, los trabajos de Nach, ¿no es cierto?, que son de la década de los 60, ¿no es cierto?, se han expandido a un montón de cosas más, ¿ok? A miles de cosas más, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, hoy día son una herramienta indispensable, ¿no es cierto?, en el análisis económico, ¿ok? Los incentivos, ¿no es cierto?, son súper importantes, ¿ok? Cuando uno diseña, ¿no es cierto?, políticas públicas, cuando hace cualquier de esas cosas, ¿no es cierto?, una de las cosas que no puede perder de vista son los incentivos. Puedes tener, ¿no es cierto?, qué sé yo, casos en los cuales tú te metas en zapatos chinos, ¿no es cierto?, en los cuales es inevitable, ¿no es cierto?, que te engañen o que te defrauden. Eh, mm, 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 mm. Podríamos hablar de algunas curiosidades a todo esto sobre este tema, ¿okay? Algunas cosas que podrían ser más interesantes, ¿no es cierto?, que podrían... Eh, mira, esta cuestión, yo diría, bueno, esto se ha seguido estudiando durante muchísimo tiempo, como les decía, ¿no es cierto?, muchas cosas, conductas económicas, políticas, sociales, ambientales, con mucha fuerza, ¿no es cierto?, pueden ser muy bien explicadas a través de modelos de juegos, ¿ok? Pero este no es el único modelo de juego, ¿ok? Hay muchísimos otros equilibrios distintos, ¿no es cierto?, de distinto tipo, ¿ok? De nuevo, depende, ¿no es cierto?, de cómo se construye el juego. Ahora, la otra cosa que ocurre, ¿no es cierto?, aquí hay como dos líneas de trabajo, ¿ok? Esto que está acá, ¿no es cierto?, es, yo diría, la base, ¿no es cierto?, de lo que se ha dado en llamar, ¿no es cierto?, los juegos no cooperativos. No cooperativos. Los juegos no cooperativos, ¿no es cierto?, son la primera rama de la teoría de los juegos que se desarrolló, ¿ok? Entonces, una primera pregunta, ¿no es cierto?, y yo diría, ¿no es cierto?, que gran parte del movimiento ambientalista, ¿no es cierto?, que si yo, está un poco en esa línea, ¿no es cierto?, es tratar de transformar estos juegos no cooperativos, ¿no es cierto?, en juegos cooperativos, ¿ok? Es decir, juegos que permiten, ¿no es cierto?, que si yo, la colaboración entre las personas, ¿ok? Esto ya es bastante más complicado, ¿no es cierto? Yo diría, ¿no es cierto?, aquí hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que no son claras por qué se producen, yo diría, hay mucho menos desarrollo axiomático en la teoría de los juegos cooperativos. Los juegos cooperativos, ¿no es cierto?, son rarísimos, ¿ok? Pero no por eso, ¿no es cierto?, se han dejado de lado, ¿no es cierto?, y hay mucha gente que le gusta la idea de tratar de colaborar con las personas, bla, 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 bla. Mira, a ver, partamos o sea,
expliquemos brevemente, ¿no es cierto?, con dos o tres ejemplos, ¿no es cierto?, de dónde sale esta cosa. ¿Okay? La idea de los juegos cooperativos, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, incluso es anterior a los juegos no cooperativos, ¿no es cierto?, porque en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, la gente se dio cuenta, ¿no es cierto?, de que surgían formas espontáneas de colaboración. De hecho, la sociedad humana podría ser una forma de colaboración, ¿no es cierto?, que no está muy claro de dónde salió, digamos, pero pensemos de la siguiente manera, que si yo, hay una cuestión que se conoce como el teorema de imposibilidad de Olson. Yo diría, es de los primeros ejemplos, ¿no es cierto?, formales, ¿no es cierto?, respecto de la posibilidad empírica, teórica, ¿no es cierto?, de juegos cooperativos. ¿Okay? Olson, ¿no es cierto?, observó lo que pasó en el frente del Verdún, parece que fue. Bueno, uno de los frentes de la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que la Primera Guerra Mundial fue lo que se llamó una guerra de trincheras. ¿Ok? El Marne, no, fue en el frente del Marne. Eh, la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras. Eso significaba, ¿no es cierto?, que los ejércitos, en este caso alemanes, franceses, ¿no es cierto?, se localizaban a cierta distancia, ¿no es cierto?, unos de otros, no mucha la distancia, ¿no es cierto?, 200 metros, 100 metros, 500 metros, cosas de ese estilo, en trincheras, ¿ok? En largas zanjas, ¿no es cierto?, donde se disparaban entre ellos y se entretenían en matarse mutuamente, ¿ok? Años pasaron en eso. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, tuvo muchísimos muertos, ¿no es cierto?, por esa técnica de guerra. Y ahí se entretenían, ¿no es cierto?, entre ellos, ¿no es cierto?, en inventarse cosas para tirarse a la trinchera del frente. Inventaron los aviones para eso, el gas mostaza, qué sé yo, los morteros, un montón de cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, desarrollaron para matarse, que eran contentos, ¿no es cierto?, de una trinchera a la otra. Bien. Hacia la Navidad del año 14, ¿no es cierto?, los años ustedes saben, ¿no es cierto?, que no se ponen medio alemán para sus cosas, les olvidan las cosas. No estoy muy, de acuerdo, muy claro que haya sido el año 14. Pudo haber sido el 17 también. No me acuerdo muy bien. Ya, bien, da lo mismo. Pero cerca de la Navidad, ¿no es cierto?, ocurrió algo muy raro. ¿Ok? Se produjo una forma de colaboración espontánea. Ya que si yo villancicos y que si yo quiero, ¿no es cierto?, fiesta navideña, en Europa, ¿no es cierto?, hace un frío en yegua, ¿no es cierto?, cuando es Navidad, no como acá. Y entre soldados alemanes y franceses empezaron a prestarse, ¿no es cierto?, que si yo hacer ese regalito, compartir copetes, cigarros y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, empezaron a confraternizar entre ellos. Ups. No solo confraternizar, ¿no es cierto?, en determinado minuto, ¿no es cierto?, empezaron a desobedecer órdenes, pero de una manera oscura. O sea, que si había una orden de atacar, ¿no es cierto?, que eran muy regulares, ¿no es cierto?, que si yo 2 o 3 veces a la semana atacaban los franceses y 2 o 3 veces a la semana después atacaban los alemanes. Se mataban unos poquitos entre ellos, ¿no es cierto?, y después volvían cada uno a su trinchera. Cuando aparecía una orden de atacar, ¿no es cierto?, de pronto se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que algo estaba pasando, porque no habían muertos ni heridos. Atacaban los franceses, ¿no es cierto?, los alemanes sufrían de un ataque de mala puntería, ¿no es cierto?, espantoso. No le pegaban a nadie. Se devolvían los franceses, muchos enemigos, ¿no es cierto?, que sí, que atacaban los alemanes, y los franceses tampoco mataban a nadie. Fíjate tú. Ese fenómeno, ¿no es cierto?, ocurrió, ¿no es cierto?, en varias oportunidades, ¿no es cierto?, y de hecho no hubo manera de arreglarlo. Lo que tuvieron que hacer, ¿no es cierto?, fue que el alto mando francés, ¿no es cierto?, y el alto mando alemán casi simultáneamente, ¿no es cierto?, cambiaron los regimientos. Se había producido colaboración. ¿Ok? Colaboración, no solamente confraternización, colaboración activa. O sea, la colaboración llegó a tal nivel, ¿no es cierto?, de que un grupo de soldados atacaba, ¿no es cierto?, y los otros, ¿no es cierto?, no es que hicieran los lesos, no era tan evidente, sino que disparaban al aire, disparaban a tierra, hacían cualquier lesera, ¿no es cierto?, pero no atacaban a sus otros enemigos. Es obvio, ¿no es cierto?, que si uno de ellos le hubiera disparado a matar a alguno de los soldados que eran sus compadres, ¿no es cierto?, los otros habrían hecho lo mismo, ¿no es cierto? Probablemente. Bueno, esto que les estoy contando, ¿no es cierto?, ni siquiera es miserablemente muy novedoso. Si ustedes son buenos para el cine, ¿no es cierto?, no sé, pero hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, salió una película también sobre un tema parecido a este, que se llamaba Mi Mejor Enemigo. Y la película Mi Mejor Enemigo, ¿no es cierto?, una situación casi calcada, ¿no es cierto?, pero con soldados chilenos y argentinos, ¿no es cierto?, en el sur de Chile, ¿no es cierto?, hacia el año 78.
60 años después, ¿no es cierto?, soldados argentinos y chilenos hicieron lo mismo que los soldados franceses y alemanes. Lo mismo. Terminaron jugando la pelota entre ellos, colaborándose mutuamente, qué sé yo, prestándose asistencia médica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante este análisis? Bueno, porque la Olson, ¿no es cierto?, busca establecer, ¿no es cierto?, las formas, ¿no es cierto?, los requisitos, ¿no es cierto?, que se requerían para que una situación como esa, que claramente era no cooperativa, digamos, ¿no es cierto?, estaban ahí para matarse mutuamente, terminaba siendo una situación de colaboración. ¿Cómo se cambió el juego? ¿Cómo cambió de no cooperación, de guerra, ¿no es cierto?, a colaboración? Olson, ¿no es cierto?, dice, mira, son muchísimas las razones que explican una cosa como esa, ¿ok? Y él hace un seguimiento un poco, ¿no es cierto?, qué sé yo, a cómo se produce eso, ¿no es cierto? Y la situación parte, ¿no es cierto?, qué sé yo, con conversaciones a través de la trinchera, con intercambios de regalos, ¿no es cierto?, con conversaciones muy, muy amigables, ¿no es cierto?, con intercambio de regalos, ¿no es cierto?, básicamente, entre ellos, generando confianza, conocimiento, valoración mutua y confianza, ¿ok? La confianza, ustedes saben, ¿no es cierto?, es frágil como un cristal, ¿no es cierto?, se rompe una sola vez, ¿ok? Pregúntenle a las pololas, ¿no es cierto?, qué es lo que dicen. La cuestión es, ¿no es cierto?, en que cómo se genera, ¿no es cierto?, ese tipo de condiciones para lograr juegos cooperativos, ¿no es cierto? Ahí viene el gran problema, ¿ok? Uh, ¿Cómo hacemos, ¿no es cierto?, para que si nosotros, no sé, si el gobierno decide colaborar con las personas, ¿no es cierto?, las personas responden de manera colaborativa y no competitiva. ¿Cómo hacemos, ¿no es cierto?, para que si yo tengo una estructura de mercado competitivo, ¿no es cierto?, las empresas colaboren en algunos ámbitos como el ámbito ambiental, por ejemplo. ¿Ok? De hecho, chanchitos, yo creo que ustedes han visto, ¿no es cierto?, esfuerzos importantes, ¿no es cierto?, en esta línea. ¿Ok? O sea, no sé, me acuerdo siempre, ¿no es cierto?, de la campaña del gota a gota, que el agua se agota, o algo así, ¿no es cierto?, que una empresa sanitaria en Arica hizo hace un tiempo atrás. Y que salía por la tele, ¿no es cierto?, diciendo, mire, cuidemos el agua, que todo nos ayuda, qué sé yo qué. Uno decía, ¿qué diablo significa esto, no? ¿Qué significará esta payasada, ¿no es cierto? Porque el negocio de la empresa sanitaria es vender agua, ¿no es cierto? O sea, y si yo estoy pagando el agua, ¿a usted qué le importa si yo tengo las llaves malas, si la uso para regar el auto? Es como raro, ¿no es cierto? Si los precios son correctos, ¿no es cierto? ¿Por qué tendrían que decirme ahorra agua? En realidad, ¿no es cierto?, lo que se está buscando ahí, ¿no es cierto?, es colaboración. ¿Okay? Más allá del sistema de precios, ¿no es cierto?, qué sé yo, la colaboración es un elemento súper importante. ¿Ok? La gente colabora, de hecho, en muchas ocasiones. ¿Ok? Ustedes mismos, ¿no es cierto?, que si ellos lo hacen. O sea, cuando ustedes se mimetizan de alguna manera, se apoyan mutuamente, ¿no es cierto?, siguen modas, se identifican con ciertos grupos, son leales a esos grupos. ¿Ok? Hay gente incluso que es colocolina, imagínate. Y son solidarios entre ellos. ¿Ok? Pero bueno, yo supongo que aquí en la universidad ese tipo de cosas no hay, pero uno se la encuentra en lugares más extraños. Increíble. Tengo un amigo incluso que un día me confesó que era colocolino. Ya. Lo concreto, ¿no es cierto, muchachos? Es que estos juegos cooperativos, ¿no es cierto?, son bastante excepcionales y son difíciles de conseguir. ¿Ok? Son frágiles, además. No son muy confiables, diría yo, ¿no es cierto? Pero sí, yo diría, se están haciendo un espacio en los últimos 20 años, diría yo, en temas políticos, sociales, y especialmente lo que tiene que ver con el medio ambiente. O sea, no sé, el otro día veía en Facebook, ¿no es cierto?, a alguien que, qué sé yo, que publicó una pequeña grabación, ¿no es cierto?, en que lo que hacía era que se veía que un auto se detenía, ¿no es cierto?, y el tipo de dentro del auto botaba basura por la ventana, ¿no es cierto?, y se iba. Y el tipo que venía en el auto de atrás, ¿no es cierto?, que estaba grabado desde ese auto, ¿no es cierto?, lo que hacía era que recogía esa basura, ¿no es cierto?, se la devolvía por la ventana al tipo que la había botado. Fíjate, ¿no es cierto?, que aparte de ser una rotería, ¿no es cierto?, una actitud un poquito, si se quiere, no muy amistosa, ¿no es cierto?, eh, fíjate que lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, es que la persona que hizo eso, ¿no es cierto?, lo grabó y lo compartió en redes sociales.
Y eso significa, ¿no es cierto?, que mucha gente valida ese tipo de conducta, ¿no es cierto?, y se compromete con ese tipo de valores. ¿Ok? Puede ser, ¿ok? Yo no digo que no, ¿no es cierto? Me cuesta creer en la colaboración, en las buenas intenciones, ¿no es cierto? Pero puede ser, ¿ok? O sea, yo diría, ¿no es cierto?, se está viendo cada vez más, ¿no es cierto?, conductas de ese tipo. Eh, qué sé yo, en Chile no tanto, digamos, todavía, pero ¿cómo se llama? Pero, por ejemplo, qué sé yo, a ver, lo que conversamos en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Qué sé yo, si ustedes van a Europa, ¿no es cierto?, en los países desarrollados, ¿no es cierto?, qué sé yo, las conductas ambientalmente sustentables, ¿no es cierto?, o responsables, más bien, tienen premio en plata. La gente compra productos más caros, ¿no es cierto?, porque son sustentables ambientalmente, ¿ok? Y de esto hace muchísimos años, ¿ok? Recuerdo, ¿no es cierto?, que si yo que alguna vez estando en un supermercado en España, ¿no es cierto?, vi un cartel que decía pollos vegetales. Yo me quedé visco, ¿no es cierto?, dije, pollos vegetales, ñam, véndame un árbol de pollos. Y el tipo que vendía los pollos, ¿no es cierto?, o sea, el que estaba en el supermercado me dijo, hostia, no seas idiota, hombre, soy sudaca, le dije, explícame qué significa esta burrada. Y me dijo que lo que pasaba, ¿no es cierto?, era que eran pollos, ¿no es cierto?, que no eran alimentados con piensos animales ni con comidas, ¿no es cierto?, que pudieran estar manipuladas, ni con antibióticos, ni con ninguna de esas cosas, ¿ok? Eran solo alimentados con vegetales. Y por esa razón era como un 20% más caro. Y la gente los compraba y pagaba. Feliz de la vida. Alguna vez les comenté, ¿no es cierto?, el caso de las maderas colombianas, que sé yo, ¿no es cierto? Hay un montón de otros ejemplos, ¿no es cierto?, donde uno observa ese tipo de conductas en los países europeos, principalmente Europa. Adivina qué pasa en Chile. Adivina si tú vendes un pollo vegetal en Chile. No, pero está 200 pesos más caro. ¿O no? Ustedes mismos, estudiantes de ingeniería ambiental, ¿no es cierto?, probablemente les importe un pepino, ¿no es cierto?, si los productos que compran, ¿no es cierto?, son hechos con buenas prácticas ambientales o no. ¿Ok? Pero fíjate que esa es la base, ¿no es cierto?, para un juego de colaboración, en este caso. ¿Se dan cuenta? Los objetivos ambientales, de hecho, ¿no es cierto?, son un poderoso incentivo, ¿no es cierto?, para que la gente colabore. Bien, a ver, no quiero darle más vueltas a este asunto, ¿no es cierto? Interesa, ¿no es cierto?, que tengan claro lo que les acabo de comentar, ¿no es cierto? Hay una vertiente, ¿no?, que si yo, que como contraposición a eso, ¿no es cierto?, que son los juegos cooperativos, ¿no es cierto? Los juegos cooperativos, ¿no es cierto?, yo diría son una tendencia, ¿no es cierto?, muy promisoria. Por ahora, ¿no es cierto?, lo que importa son los juegos no cooperativos. ¿Okay? Los juegos no cooperativos, ¿no es cierto?, son conductas más bien competitivas, ¿no es cierto?, que consideran el comportamiento de las otras personas. Y aquí se pueden obtener resultados interesantes. ¿Okay? A ver, qué sé yo, hay numerosísimos estudios, ¿no es cierto?, que muestran, qué sé yo, ciertos fenómenos raros. Qué sé yo, los estudios de Michel Rapaport, ¿no es cierto?, en los años 80, ¿no es cierto?, finales de los 80, qué sé yo, producen juegos como este repetidos, por ejemplo, qué sé yo, con más de dos opciones, qué sé yo, competencia, ¿no es cierto?, estrategias de juego que pudieran ser variables, ¿no es cierto?, qué sé yo. Hay muchísimo material acumulado, ¿no es cierto?, sobre los juegos no cooperativos. Y en general, ¿no es cierto?, yo diría, se ha avanzado también mucho en el diseño de política, ¿no es cierto?, que nos permite generar reglas, ¿no es cierto?, que vayan por la vía de la competencia, ¿no es cierto?, en beneficio de estrategias ambientales. ¿Ok? Yo no sé si tenga mucho sentido profundizar más en eso, parece que no. Bueno, y hay otro tipo de juegos también, el juego El Dilema del Prisionero, ¿no es cierto?, que si yo, es un juego, ¿no es cierto?, es un juego, ¿no es cierto?, que se aplica a un montón de cosas, ¿no es cierto?, pero hay un montón de otras cosas, ¿no es cierto?, que no se entienden, que si yo, a ver, ¿conocen el juego El Salto a la Gallina? ¿No? El Salto a la Gallina, ¿no es cierto?, en realidad tiene una versión chilena esa cuestión. Pero El Salto a la Gallina, ¿no es cierto?, que si yo, ustedes son muy niños, bueno, yo tampoco había nacido cuando dieron una película que se llamaba Busca mi destino. Eh, Salto de la Gallina, ahí me acuerdo de haber visto el Salto de la Gallina, ¿no es cierto? El Salto de la Gallina consiste en un jueguito que hacen los gringos, ¿no es cierto?, en que tiene varias vertientes, ¿no es cierto?, que se ve varias versiones, ¿no es cierto?, que dos autos corren uno contra el otro, ¿ok?, en el mismo curso de colisión.
¿no es cierto? Y gana, ¿no es cierto?, el que no se desvía. El primero que se desvía, ¿no es cierto?, ese pierde. Por eso se llama el salto a la gallina. Hay otras versiones, que sé yo, dos autos que van hacia un precipicio, por ejemplo, ¿no es cierto? El que se baja antes, ¿no es cierto?, pierde. O sea, si se dan cuenta, ¿no es cierto?, eso es una versión, ¿no es cierto?, muy parecida a lo que podría ser una negociación sindical o algo por el estilo, ¿no es cierto? Salto a la gallina. Quien se baja primero, ¿no es cierto?, ese pierde. ¿Ok? Uh, en fin, tiene muchas versiones parecidas. Y ese juego uno podría modelarlo, ¿no es cierto?, a partir, ¿no es cierto?, de una modificación numérica, ¿no es cierto?, simplemente del juego del prisionero. De hecho, eso lleva a situaciones muy raras, ¿ok? O sea, eh, que permiten acumular poder, etc. ¿Okay? No quiero seguir metiéndome en rollo, ¿no es cierto? En realidad, esta cosa, ¿no es cierto?, cuando la enseño, ¿no es cierto?, normalmente los estudiantes me dicen, esta manflinfla, ¿qué diablo significa? Como que no le ven muchas cosas prácticas a esta cosa. ¿Okay? Ya, dijimos hasta aquí, la clase de hoy día, ¿no es cierto? Comentarios, alcances, observaciones, quejas, preguntas. Sobre todo me interesa preguntas, si hay alguna pregunta.